Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, saliendo Jesús de los confines de Tiro, se fue por Sidón al mar de Galilea, atravesando el territorio de Decápolis, y presentáronle un hombre sordo y mudo, y le rogaban que le pusiese las manos, y sacándole de entre la turba, metió sus dedos en los oídos de él, y tocó con su saliva la lengua del mudo, y levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: Éfeta, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, y soltósele el estorbo de la lengua, y hablaba claramente. Por el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Sin pecado concebida, María Santísima. ¿Puede tomar asiento? Estimados amigos, hoy tenemos, después de la Santa Misa, tenemos la bendición de las arras por el aniversario de 15 años, ¿sí?, del matrimonio. Y tenemos a tener lo que es el complemento del bautismo de una niña pequeñita también. Entonces, quiero tomar ocasión de estos dos sacramentos tan importantes, que es el matrimonio y el bautismo, para explicarles, en base al Evangelio de hoy, lo que tiene Dios en la mente cuando habla del bautismo y cuando habla del matrimonio. Primero, el bautismo. Aquí en el Evangelio presentan a Jesús un sordo mudo. Y este sordo mudo somos nosotros. Cuando nacemos bajo el poder del demonio. No tenemos la gracia, no tenemos la sangre de Cristo con nosotros, no tenemos las promesas de Cristo todavía con nosotros. Entonces nacemos sordos y mudos espiritualmente. O sea, no somos capaces de recibir el Espíritu Santo para que nos enseñe continuamente, como si fuéramos su templo, como si fuéramos parte de sus hijos. ¿Sí? Y tampoco somos capaces de hablar cosas de la fe, cosas de Dios, sin tener la fe católica, sin tener el bautismo, porque el Espíritu Santo no se ha dado todavía a nosotros. Entonces, en la ceremonia del bautismo, ustedes van a ver hoy, Jesucristo, con su saliva, toca los oídos primero, y después la nariz, y le dice a los oídos: ábranse los oídos. Efecto, es las palabras de hoy del Evangelio. Ábranse para que escuchen con docilidad al Espíritu Santo de en adelante, que va a morar en vosotros, los va a guiar por el camino de la vida hasta la vida eterna. Y también se le abren las narices, la nariz se le abre para que tengan el olor de santidad del Espíritu Santo. Se fija, todo lo humano se espiritualiza en el bautismo. El cuerpo, que es sangre, carne, se convierte en un templo en el bautismo. El pecho, la espalda, que son cosas humanas también, no más que carne y piel, se convierte en un escudo con la Santa Cruz que se le va a poner a la niña. Se le pone una cruz en el pecho y otra en la espalda. Es el escudo protector de Dios contra sus enemigos. También para reconocerlo en el alma como hijo de Dios, como hijo de la cruz, ¿no? Entonces, es la idea del Evangelio del día de hoy. Entonces, abre los oídos, abre la lengua, dice, y hablaba claramente.
Y entonces esto va de la mano con lo que es el matrimonio, ¿sí? Porque entonces en el bautismo empezamos a vivir la vida de Dios. Eso es el resumen del bautismo. Nacemos de Dios. Es un nacimiento espiritual. O sea, cuando nuestra mamá nos dio a luz, nacemos como hombres. Pero al día del bautismo nacemos como hijos de Dios. Dios nos da su propia vida. De manera real, ¿eh? De tal manera que Cristo empieza a vivir en nosotros su vida. La vida que Él tiene desde toda la eternidad en la Santísima Trinidad. Para compartirla con nosotros. Pues ese día también del bautismo nos da la vida espiritual de hijos de Dios, la Virgen Santísima. Es un punto importante, es muy importante también. O sea, Dios es nuestro Padre, la Virgen es nuestra Madre. En todos los sentidos. Y real, es real. ¿Por qué? Porque la vida de Dios, al nacer de Dios, Dios nos da toda esa vida a través de la Santísima Virgen María, de su brazo, de su protección. Entonces en el bautismo ustedes van a ver también que el sacerdote le impone las manos, así como al sordomudo. Lo que hizo Jesús fue imponer las manos, que es el poder de Cristo para que descienda la gracia, descienda el Espíritu Santo y sus dones, y también para liberar del demonio y de las cosas humanas y pecaminosas que, o tendencias malas que pueda haber. Y también lo que hace el sacerdote también le pone sal en la lengua, que precisamente es para soltar la lengua, que dice el Evangelio. Cuando se le pone sal en la lengua al bebé, se dice, recibe la sal del Espíritu Santo, de la sabiduría del Espíritu Santo, el don de sabiduría, para que su lengua, a través de su lengua, sea incorrupta, el alma, ¿sí? Y no sufra la corrupción de este mundo, empezando por la lengua. Es muy profundo ahí. O sea que la sabiduría de Dios es lo que nos protege en la santidad. Nos protege la vida de Dios, nos protege la gracia. Por eso uno tiene que estar invocando al Espíritu Santo continuamente. Y el inicio de la corrupción es cuando uno pierde la fe. Uno empieza a guiarse por sabiduría puramente humana. Esa es la diferencia entre ser católicos practicantes, que uno tiene que guiarse por la sabiduría de Dios, o ser católicos pues realmente de nombre, que se guíen por sabidurías humanas, prudencias humanas, decisiones y motivos humanos. Entonces, también el niño lo que recibe del bautismo es una vela. Se le dice a los padrinos y al niño, ahora que has recibido la vida de Dios en el alma, mantén la fe, que es esta luz, la fe que acabas de recibir, para que seas luz para todos. Y para que esta luz te ilumine en tu camino hasta el cielo. Te va a iluminar a ti y tú vas a iluminar con tu ejemplo, con tu sabiduría del Espíritu Santo, que Dios te va a estar dando, por el catecismo, iluminar a los demás, ser luz del mundo para todos. Entonces, bien, ese es el plan de Dios. Si uno vive una vida divina y uno comparte esa vida con los demás, y uno vive de la fe. El motor, la referencia es la fe. Antes de pensar, antes de hablar, antes de actuar, antes de orar, antes de relacionarme con el prójimo, es hacerlo por motivos de fe, no por motivos humanos. Es la diferencia que les decía. Después, ¿saben? El bebé también va a recibir en la ceremonia lo que es el santo crisma. Se le pone se le consagra la cabeza con el santo óleo que se usa para consagrar las manos del sacerdote, consagrar cálices, consagrar altares,
consagrar para la confirmación por el Espíritu Santo una persona. Entonces es el santo óleo, el santo aceite que se usa para consagrar, o sea, para hacerlo de Dios. En este caso, en el bautismo se pone en la cabecilla para que el bebé se consagre como templo. El cuerpo ya es sagrado. El cuerpo no se puede usar ya más que para servir a Dios y para recibir la vida de Dios y vivir la vida de Dios. Pues yo les decía que así como uno no puede venir a una capilla y poner graffiti porque es algo sagrado, uno tampoco puede poner tatús en un cuerpo porque es sagrado, es de Dios, es un templo de Dios. Un tatú no tiene nada que ver con lo sagrado de un santuario. O sea, un graffiti, unas leyendas humanas o de caprichosas. Pero fíjate, la gente ya perdió la fe y por eso se ponen tatús hoy en día. Entonces el bautismo nos recuerda todo esto. Que venimos a vivir la vida con María Santísima y Dios, la vida de Dios mismo. Ya no podemos vivir como seres humanos. Vivimos como hijos de Dios. Hay mucha diferencia. Por eso hay que vestirse como hijos de Dios. Hay que hablar como hijos de Dios. Hay que ayudar al prójimo como hijos de Dios. O sea, como si fuera Dios mismo. Y como si fuera Dios mismo a quien ayudamos. O sea, todo se eleva. Todo cambia. Entonces, hablando del matrimonio, en relación con el bautismo, cuando una pareja se quiere casar, o ya están casados, tienen primero que recordar eso. Tanto el esposo como la esposa son hijas de Dios, los dos son hijos de Dios. Y alguien puede llegar a casarse solamente pidiendo la bendición de Dios y pidiendo que Dios una lo que es suyo para darle hijos a Dios. O sea, un matrimonio fue instituido para darle hijos a Dios. Fíjense lo que les digo, ¿eh? No es que va a tener un hijo y vamos a poner los hijos que yo tenga y que le vamos a dar para darle esto, para darle lo otro, para que sea como nosotros. Eso es muy humano, eso es pensar a lo humano, eso no es ser católico. Cuando alguien se va a casar o ya está casado, piensa todo el tiempo cómo acercar a los hijos a Dios y cómo darles buen ejemplo y cómo educarlos de tal manera que se acerquen a Dios todo el tiempo. Y oran juntos, se sacrifican juntos y ponen reglas en la casa de tal manera que Dios no se ofenda y que no pierdan el tiempo y que sirvan a Dios en el prójimo también. Oren, sobre todo. Entonces, un matrimonio, lo repito, es para darle hijos a Dios. Porque los católicos ya tienen la vida de Dios, ¿sí? Y van hacia el cielo y ya tienen en su alma a Dios y a la Santísima Virgen María y quieren casarse. El único motivo digno de un matrimonio es que se quieren casar para darle hijos a Dios. Es el único motivo realmente. Y para cuidar a esos hijos para Dios. Para darles lo que Dios quiere darles, la santidad. ¿Y por qué entonces los papás piensan tanto que la carrera, que se preocupan por los alimentos? Eso es lo que le toca a Dios, es la parte de Dios, la añadidura. Jesucristo fue muy claro, buscar el reino de Dios y su justicia, o sea, buscar la santidad, buscar la voluntad de Dios, buscar agradar a Dios, buscar el cielo, y los demás os lo daré yo por añadidura. O sea, cuando una pareja va a tener hijos, dice, lo esencial es darle hijos a Dios y formarlos en el temor de Dios, en la sabiduría de Dios, en la santidad de Dios. Y los demás Dios se va a encargar. Por eso es que una pareja tiene los hijos que Dios quiere, no lo que ellos deciden. Y tiene los hijos que Dios quiere y no lo que su sueldo o su trabajo les permite, o su casa, o su vejez, o su juventud, ¿no? Tampoco tiene que ver eso.
Esos son motivos humanos. Entonces, un matrimonio entonces es la unión entre Cristo y su iglesia. La pregunta es, ¿cómo se unieron Jesús y su iglesia? O sea, nosotros nos hijos con Jesús. ¿Dónde nos unimos con Él por primera vez? Y la respuesta es en la cruz. San Juan dice que cuando Jesucristo fue traspasado con una espada en el corazón, salió sangre y agua. Y los santos doctores de la iglesia explicaron que la sangre de Cristo estaba mezclada con el agua, que es la iglesia. En ese momento salió sangre y agua, significando que estamos unidos con Cristo en su corazón, pero en la cruz. Entonces, esa agua es el bautismo con el que nos unimos a la sangre de Cristo por primera vez. La primera vez que entramos en contacto con la sangre de Cristo es el bautismo, que es que nos lava del pecado original y nos une con Cristo en su vida, a su vida divina. Entonces el matrimonio es unirse en el Sagrado Corazón de Jesús. Por eso que en el matrimonio se unen tres. En el matrimonio son tres los que se casan, tres. Jesús, marido y mujer, o sea, los tres se casan. Es una unión entre tres. Jesús, esposo y esposa. En el Sagrado Corazón de Jesús. Para darle hijos a Dios. ¿Y quién se va a encargar de mantenerlos? Dios. A través de los papás. Y a través de la caridad y de los demás, claro. Que Dios usa muchos medios. Dios usa muchos, su divina providencia trabaja de muchas maneras. Por lo tanto, en un matrimonio, la fidelidad es a Dios y al marido. Si se falta a Dios, se falta al marido. Y si se falta al marido, también se falta a Dios. Si se separa del marido, se separa de Dios. Si se le ofende al marido, se le ofende a Dios. Si desobedece el marido, se desobedece a Dios. O el esposo. Si el esposo maltrata a la esposa, está maltratando a la Santísima Virgen María. Si el esposo le falta el respeto a la esposa, le está faltando el respeto a la Santísima Virgen María, casi nada. Y si el matrimonio no es casto, o sea, si no es en santidad, ese matrimonio, ¿sí? Están, el cuerpo de Cristo lo está profanando. Así de fácil. Porque el cuerpo del marido es como el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de la esposa es como el cuerpo de la Santísima Virgen María. O sea, son sagrados. Por eso la castidad matrimonial tiene que ser con mucha sobriedad y con un propósito sobrenatural todo el tiempo. Porque Dios lo quiere para poblar el cielo. Para darle santos a Dios. Todo tiene que, todo en este vida en ese nivel de la fe. Todo hay que verlo a ese nivel de la fe. Entonces también para que un matrimonio sea válido tiene que tener la intención de tener hijos. Es el propósito, es el fin. Y educarlos a los hijos. O sea, no es tener hijos nomás, no, sino esos hijos llevárselos a Dios día a día, hora a hora, minuto a minuto. Acercarlos a Dios, darles a Dios. Fíjense lo que les voy a decir ahora. Si el propósito es acercar a los hijos a Dios y entregárselos a Dios, ¿por qué entonces mandan a los hijos a las escuelas públicas, paganas, llenas de peligros contra el alma? Esa es mi pregunta. ¿Ya se perdió la fe entonces? Porque si mi objetivo esencial es acercar a los hijos a Dios, dárselos a Dios, santificarlos, y las escuelas son un peligro próximo de pecado para la fe, para la moral, entonces ¿por qué los llevan a las escuelas públicas o las escuelas corrompidas? Casi todas, digo, no voy a generalizar. Y ponen excusas humanas. Bueno, que para que el niño se socialice, que el niño tenga amigos. Esos son motivos humanos. Eso le corresponde a Dios.
Si uno cumple con protegerlo y santificarlo y acercarlo a Dios, todo lo demás que necesita el niño, Dios se va a encargar. Es la añadidura, es la parte de Dios. Pero digo que estamos al revés. Nos preocupamos por lo que le toca a Dios y lo que nos toca a nosotros no lo hacemos, que es santificar al niño y es acercarlo a Dios y protegerlo de los peligros. Eso no lo hacemos. Y pensamos que nos toca a nosotros lo que le toca a Dios, proveer, eh, tenerle recreación al niño, tenerle estudios, tener... Esa es la parte de Dios. Lo repito, esa es la parte de Dios. No lo digo yo, lo dice Jesucristo. Buscar el reino de Dios y su justicia, y los demás os los daré por añadidura, al 100 por 1. Él lo dijo, el que deja padre y madre, casas, propiedades, tierras, familia, por amor a mí, o sea, que está buscando el reino de Dios y su justicia. Si hacen eso, os daré el 100 por 1 en esta vida y la vida eterna. O sea que es la parte de Dios. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué escuela van a tener los niños? ¿Qué trabajo voy a tener? Es la parte de Dios. Nos preocupamos por la parte de Dios y por la parte nuestra no nos preocupamos nada. Vamos al revés. Es el mundo moderno, ¿eh? Porque el mundo moderno, si se fijan, trabaja a lo humano. Entonces, ven a los hijos como míos y es mi responsabilidad humana y tienen que comer, entonces yo tengo que trabajar, entonces yo tengo que limitarlos, entonces yo tengo que buscar ocuparlos, recreaciones, escuelas, para que aprendan lo humano, para que entren en la sociedad y sean como los demás. Todos esos motivos humanos que no compaginan, no están de acuerdo en sintonía con la fe, con la voluntad de Dios. Pero ese es el mundo moderno. Entonces, como decíamos al principio, entonces, una pareja, un matrimonio están unidos en el Sagrado Corazón de Jesús. Entonces se sirve uno al otro en Cristo y por Cristo y para Cristo y como Cristo. María por María, con María y como María es María. ¿Sí? Entonces, por eso no tiene ninguna explicación por qué se quiere la gente divorciar. Y tampoco tiene explicación por qué se pelea tanto matrimonio. No hay explicación. Si Dios siempre tiene la razón y Dios está en el esposo o la esposa, ¿por qué me quiero pelear en lugar de obedecer? Claro, uno da sugerencias, porque el Espíritu Santo sopla a veces en la esposa o a veces en el esposo. Una vez que uno da la sugerencia con amabilidad y con caridad, ya la decisión es de Dios a través del esposo. Porque Dios usa la autoridad para decidir. No porque el esposo sea más santo, más sabio, no. Es porque Dios trabaja a través de la autoridad. Siempre. Dios nos dice lo que hay que hacer a través de la autoridad. Humanamente hablando, va a ser quizás más vicioso, más pecador, menos sabio y menos devoto. Humanamente hablando. Pero aquí no estamos a lo humano. Aquí estamos a lo divino. Entonces, el Padre, el superior, el sacerdote, como representa a Dios en la casa, Dios a través de él va a mandar sus órdenes que hay que hacer hoy. ¿Cómo hacerlo? Uno puede dar sugerencias, sí, mire, pero este es un problema, hay que ver esto. Sí, lo contemplamos, su sugerencia la contemplamos, pero la decisión final es del esposo, de Dios mismo, de la autoridad. Estamos al revés. Como lo vemos de manera humana, decimos, no tiene razón, es imprudente, yo tengo más experiencia y aparte tiene intereses humanos el esposo, entonces lo hacemos a mi manera. No, claro que no. A menos que fuera pecado, sí. Porque cuando nos pide hacer un pecado, la autoridad está pidiendo algo humano, 100%. Porque Dios no puede pedir pecado. Entonces es la única excepción en la cual no obedecemos cuando hay pecado, cuando va contra la fe. Pero el resto de las veces sí obedecemos, siempre. Aunque este desgraciado sea peor que yo y sea un pecador y sea un fanático o sea un ignorante, obedezco. ¿Por qué? Porque Dios habla a través de él. Están unidos. Porque el matrimonio es entre tres, lo recuerdo.
El matrimonio son tres los que están casados: Jesús, esposo y esposa. Si desobedezco al esposo, desobedezco a Cristo. Si le falta respeto al esposo, le falta respeto a Cristo también. Así de grave. Así hay que ver las cosas. Y ahora entenderán por qué un niño, una niña, un jovencito no pueden tener novio y novia hasta que no estén en la edad de casamiento. Porque el matrimonio no es un juego. El matrimonio es unirse con Cristo y con un futuro cónyuge para darle hijos a Dios. Entonces, cuando ya están listos para llegar a dar ese paso, cuando empiezan a tener novio y novia, para conocerse y dar el paso y darle hijos a Dios, en un matrimonio santo. Nada de que porque se siente bonito y que voy a tener mi novia y mi novia, eso está prohibido por la iglesia. Por eso se permitía a un muchacho tener novia cuando ya tiene sus estudios, o su preparación, o su arte, su oficio ya bien aprendido, tiene un buen trabajo ya asegurado, entonces, por lo menos en potencia, y tiene ya su casa, tiene los medios de subsistencia básicos, elementales, ya tiene la madurez, entonces, ahí ya puede buscar novia y casarse pronto. Usualmente son máximo 2 años, entre 6 meses y 2 años en que son novios y se casan. Eso es lo que la iglesia quiere. Porque si no, caen en el sentimentalismo y caen en juego, en manipulación, y se mezclan otros intereses, y en lugar de casarse quieren otras cosas diferentes, y por eso la iglesia no quiere tan largos los noviazgos. Y es la base de todo, es lo que les acabo de decir. Porque inclusive el noviazgo es ser novio con Cristo y con el esposo, con el novio, el futuro novio, el esposo, para cuando empiezas a darle hijos a Dios y al esposo. Pero es el propósito. No por jugar y porque se siente bonito, ¿no? Nada que ver, nada que ver. Por eso hace mucho daño la música pop y la música que se escucha hoy en día. Que todo gira a lo sensual y a lo sentimental. Cuestiones de amor. El amor es la unión con Dios. Y de ahí fluye todas las relaciones entre nosotros, del amor a Dios. Es imposible decir que uno ama a una persona si no la ama en Dios y por Dios y como Dios. Es fácil. Que diga dos muchachos que se aman mutuamente y Dios no está en medio de esa relación, es puro sentimentalismo, que se puede acabar en cualquier minuto. Es algo humano. Si un católico no vive a lo humano, entonces aquí estamos jugando. Se perdió la fe. Entonces, ¿qué hacemos en la tierra? ¿A qué nos dedicamos? ¿A qué estamos jugando entonces? ¿O somos o no somos? Si somos hijos de Dios, entonces hay que vivir como hijos de Dios. Y ver las cosas como hijos de Dios, no a lo humano. ¿Sí? Vas a poder tener la oportunidad de ver esas ceremonias después de la Santa Misa y recordar estas de María Purísima.